Por ejemplo, en la clase 1 va a estar formado de una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina, mientras que el de clase 2 va a estar formado por una cadena alfa y una cadena beta. En la localización de los sitios de unión para el antígeno, dijimos que los surcos o hendidura de unión al péptido, entonces en el de clase 1 va a estar entre la cadena alfa 1 y la alfa 2, que es esta zona, mientras que en el de clase 2 va a estar entre la cadena alfa 1 y la cadena beta 1. Esta y la unión al receptor del linfocito T o el toll-like receptor va a ser el alfa 3 y se va a unir en la clase 1, le va a presentar o se va a unir al linfocito TCD8. Y el de la clase 2 va a ser el beta 2 y se va a unir o le va a presentar al linfocito TCD4. En cuanto al tamaño de los péptidos que reconoce, dijimos que el de clase 1 solo reconocen péptidos que estén compuestos por 8 aminoácidos, mientras el de clase 2, los péptidos van a ser de mayor tamaño, pueden ser desde 10 hasta 30 aminoácidos. El de clase 1, ¿cuáles son las denominaciones de las moléculas principales? Bueno, HLA-A, HLA-B y HLA-C. En el de clase 2, las principales moléculas van a ser HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP y la molécula de la cual hablamos, que es la molécula satélite o acompañante HLA-DM. De acuerdo a las células que lo expresan, dijimos que las de clase 1 las van a expresar las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B y algunas otras células. Y el de clase 2, todas las células presentadoras de antígenos. Ok. Entonces, ya sabemos que el fin último de las moléculas de clase 1 es presentar a los antígenos endógenos, mientras que las moléculas de clase 2 es presentar a los antígenos exógenos. Es decir, las de clase 1 presentan a los antígenos propios, en otras palabras, y las de clase 2 presentan a los antígenos extraños. La expresión de las moléculas, tanto de clase 1 como de clase 2, se van a ver afectadas por las citoquinas secretadas, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, las de clase 1 se activan también entre la presencia del factor del interferón gamma. Entonces, aquí en esta imagen vamos a tener el resumen de todo lo que hemos conversado del procesamiento y presentación antigénica, tanto de la clase 1 como de la clase 2. Dijimos que el de la clase 1 presentaba antígenos propios, entonces vamos a ver que en el citosol de células que están infectadas por virus, entonces la proteína viral, ¿verdad? La proteína del virus es ubiquitinada y a través del proteosoma, entonces es extendida en pequeños fragmentos o péptidos. Estos péptidos, entonces, a través en el lumen del retículo endoplásmico se van a encontrar, entonces, los transportadores o los transportadores asociados a la presentación antigénica, ¿verdad? Y que son estos los TAP. Dijimos que aquí estaba entonces en el citosol los TAP y dentro del retículo endoplásmico ya conversamos de que la cadena alfa y la cadena
beta 2 microglobulina va a contener entre el dominio alfa 1 y alfa 2 un bolsillo o surco, el cual va a estar preparado para que ese péptido sea unido y se forme el complejo péptido, complejo principal de histocompatibilidad. Y esta, a través, entonces, una vez que se unen estos péptidos, entonces, a través de vesículas, son transportados hasta la superficie celular, donde el complejo principal de histocompatibilidad va a presentar estos péptidos antigénicos al receptor del linfocito TCD8 en la clase 1. En la clase 2, entonces, mencionábamos que los antígenos extraños son endocitados en estructuras llamadas fagolisosomas o en endosomas, y estos van a extinguir esas proteínas en polipéptidos o en péptidos. Mientras que en el retículo endoplásmico, el recién sintetizado complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, el cual va a estar unido a la cadena invariante, va a expresarse y una vez que esta cadena invariante se va a extinguir y solo va a quedar un péptido de 24 aminoácidos, que es el CLIP, entonces, el cual va a estar unido de forma no covalente al bolsillo o surco entre la cadena alfa 1 y beta 1, y cuando el péptido ya es presentado, entonces esa cadena, este clip, que lo vemos aquí, va a desligarse de esta cadena, y aquí vemos el HLA-DM, que es una cadena, una molécula satélite del HLA de clase 2, entonces ella va a estar, una vez que el clip se desliga de la molécula de clase 2, entonces el HLA-DM también se va a desligar, y el péptido que se encuentra dentro de esta estructura, entonces se va a unir al bolsillo y allí va a ser transportado vía exocíctica a la superficie de la membrana celular, y entonces es cuando el complejo péptido, molécula principal de histocompatibilidad de clase 2, va a ser presentado al receptor del linfocito TCD4. Entonces, esta sería la primera señal de la cual siempre les habla la doctora Yuri. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener que dentro de las características de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de la clase 1 y 2, van a tener que la de clase 1 van a ser, en cuanto a sus cadenas polipeptídicas, van a ser cadenas alfa, la cadena alfa de 44 a 47 kilodaltos y la beta 2 microglobulina más pequeña, mientras que de la clase 2, la alfa, va a ser de 32 a 34 kilodaltos y la beta de 29 a 42 a 32. La localización de los aminoácidos polimorfos, vamos a decir que serían los sitios de unión o los surcos o bolsillos, va a estar entre el dominio alfa 1 y alfa 2. Y en la clase 2, entre el dominio alfa 1 y beta 1. Los puntos de unión para el correceptor de los linfocitos T, vamos a tener que está la región alfa 3, que se une al CD8, y en la clase 2 está la región alfa 2, que se une al CD4. Entonces, los antígenos propios van a ser presentados por el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 a los linfocitos CD8 o a los linfocitos citotóxicos, y los clase 2 van a presentar antígenos extraños a los de CD4. En cuanto al tamaño de la hendidura, dijimos que aquí era de 8 a 11 aminoácidos, aquí de 30. Y en el humano, entonces el HLA A, B, C, y en el de clase 2, DR, DQ y DP.
Existe una tercera vía de presentación que permite la transferencia de péptidos de origen extracelular a las moléculas de clase 1. De este modo, los péptidos de origen extracelular pueden ser presentados a los linfocitos TCD8 por antígenos, por células presentadoras de antígenos profesionales. Aquí vamos a tener entonces las enfermedades. Sabemos que el hecho de tener un HLA, por ejemplo, DR4 o B27 positivo, eso predispone a este individuo desde el punto de vista genético a presentar enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, aquí vamos a tener una lista de enfermedades de tipo autoinmune y aquí tenemos el riesgo relativo y aquí tenemos cuáles son los alelos que al estar positivos tienen relación con estas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante con el HLA-B27, la uveitis aguda anterior también con HLA-B27, el síndrome de Gutt-Pasteur con el HLA-DR2, el de esclerosis múltiple también, la enfermedad de Graves con el DR3, así como la miastenia gravis, y el lupus eritematoso sistémico. Y con el DR3 y DR4 en los individuos que son heterocigotos, entonces diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente. Sí, en cuanto a la artritis reumatoide, el pénfigo vulgaris, entonces el HLA DR4 positivo, entonces se tiene un riesgo relativo para presentar estas enfermedades. Igualmente, la tiroiditis Hashimoto con el DR5. Ok. En cuanto a la nomenclatura del complejo principal de histocompatibilidad según la Organización Mundial de la Salud, la última actualización se hizo en el 2010 y la letra corresponde al locus. Por ejemplo, cuando hablamos de HLA-B, el B se refiere al locus. Y luego está precedida de un número, ¿verdad? Que se refiere o que corresponde al gen. Por ejemplo, HLA-B, que sería el locus, 27, que sería el gen, y el asterisco, entonces, indica si fue secuenciado o no, y va a ser un número de 3 o 4 dígitos, que va a hablar de la especificidad serológica, normalmente se describe 01, 02, 03, y el número de variantes. Ya el número de variantes habla más que todo de la variabilidad o de la secuencia a nivel ya de nucleótidos. Entonces vemos que según esto existen muchísimas combinaciones de HLA, lo cual hace que por el HLA se puedan presentar muchísimos antígenos, muchísimos genes, y que la expresividad genética sea muy alta, muy variable. Por lo tanto, el HLA es uno de los genes más polimorfos que hay. Aquí esta es más o menos la misma imagen que le presenté anteriormente, cuáles son las enfermedades que tienen el HLA. Recordemos que una de las que más nosotros utilizamos en reumatología es la espondilitis anquilosante con el HLA-B27 positivo y la artritis reumatoide con el HLA-DR4 positivo. Ok. En cuanto a lo que nombramos de la nomenclatura. En la nomenclatura de cada alelo se define el nombre del gen con letras seguidas de un asterisco y de 4 dígitos que indican el alelo. Por ejemplo, HLA-DP B1 asterisco 0101. Tiene relación con la artritis reumatoide y dice que se asocia fuertemente también con el HLA-DR 0401, 0404, 0405, 0408, mientras que si una persona tiene de HLA-DR B1 asterisco 0402, algunos refieren que esto le confiere resistencia a la enfermedad o sería como especie de una protección, pero no hasta qué punto eso es cierto, no lo sabemos. Entonces, esto es en cuanto a la esclerosis múltiple.
También se dice que está asociada a alelos del locus DRB1 y DRB, y que el TCR de un paciente con esclerosis múltiple que reconoce un péptido del virus de Epstein-Barr puede ser presentado por esta, y también puede reconocer un péptido presentado por otros alelos como el DRB1 1501. Entonces, bueno, esto era más de lo que hablamos de la nomenclatura, el HLA. Ya saben que si lleva la letra A, B o C, es de clase 1, el B se refiere al locus, el asterisco va después de la letra, y se refiere entonces a la especificidad serológica, y es para variantes para el antígeno HLA, por ejemplo, HLA B2701, HLA B2702, 03, entonces ya iban a diferir en pequeños nucleótidos. Bueno, esto ha sido todo.